Normalmente cuando hablamos de lidiar con el agotamiento diario, con esa sensación física y mental de no dar más, solemos buscar una receta exacta. Lo tratamos como si fuera ingeniería pura. Claro. Ujú. Es decir, si el motor hace ruido, le cambiamos el aceite. Si hay estrés en la oficina, armamos una lista de tareas priorizadas, tomamos un fin de semana libre en la montaña y listo. Problema resuelto, digamos. Nos encantan las soluciones binarias y mecánicas. Así es. Y eso responde a una profunda necesidad humana de control. O sea, vivimos bajo la ilusión contemporánea de que todo agotamiento es, en el fondo, simplemente un problema de gestión de tiempo. O de falta de esfuerzo. Exactamente. Queremos un diagnóstico limpio, una planilla de cálculo que nos diga dónde estamos fallando y, por supuesto, una cura rápida que dependa enteramente de nuestra propia capacidad para organizarnos mejor. Pero luego, cuando esa caja de herramientas moderna y mecánica falla, porque inevitablemente falla cuando el cansancio es más profundo que una simple falta de sueño, uno se topa con textos que tienen miles de años de antigüedad. Totalmente. Y de repente, toda esa lógica de esforzarse más parece que ya no encaja. Nos encontramos frente a una forma de ver la vida que es, francamente, un giro de 180 grados a nuestra intuición. Esta es la tercera clase de griego, mirando palabras del libro de Mateo. Por favor, seguinos para seguir viendo lo que dice la Biblia en su lengua original. Es un privilegio enorme estar aquí para este análisis. Y me parece fundamental aclarar que la meta de esta inmersión profunda no es simplemente, memorizar vocabulario antiguo como si estuviéramos leyendo un diccionario empolvado. Claro, no es una clase de historia aburrida. Para nada. La misión real es descubrir cómo la estructura gramatical pura de un texto milenario tiene una aplicación clínica directa y sumamente urgente para esa epidemia de agotamiento que mencionabas al principio. Ajá. Vamos a analizar Mateo 5:3. El archiconocido, bienaventurados los pobres en espíritu, pero lo vamos a hacer desde sus cimientos en el griego koiné. Exactamente. Y para que esto sea increíblemente didáctico, sobre todo para los estudiantes y curiosos que nos acompañan, y que, valoran la profundidad sin querer sentirse abrumados, preparamos un material visual muy específico. Sí, son imágenes muy poderosas. Sí, son 4 diapositivas, y vamos a ir navegando por ellas para anclar los conceptos. De hecho, para empezar a entender la magnitud de esta frase, anuncio oficialmente nuestra diapositiva 1. La titulamos La exclamación divina de la existencia. Me encanta esa. Es una ilustración muy evocadora. Para quienes escuchan, imaginen una montaña majestuosa que transmite una paz absoluta, bañada en una luz dorada. Y en primer plano, el trazo de un rostro sereno que transmite una perfección y una calma casi inalcanzables para el ser humano común. Esa imagen captura a la perfección la esencia de la primera palabra de nuestro texto en griego, que es makarioi. Makarioi. Sí. Tradicionalmente, al pasarlo al español, se ha traducido como bienaventurados o felices. Pero, siendo honesta, esas palabras modernas se quedan extremadamente cortas. O sea, casi que trivializan el concepto. Claro, suena a estar feliz porque encontraste lugar para estacionar a la mañana, digamos. Tal cual. En el mundo clásico, Makarioi no describía una emoción pasajera. No es esa felicidad efervescente de cuando uno recibe un paquete por correo o tiene un buen día en el trabajo. Originalmente, esta palabra se utilizaba casi de manera exclusiva para describir a los dioses del Olimpo. Describía un estado de existencia totalmente apartado, invulnerable a las tragedias, las enfermedades o los sufrimientos que plagan la vida humana. Ok, vamos a desempacar esto un poco. O sea que no estamos hablando de un estado de ánimo que fluctúa si hay mucho tráfico en la calle o si el café te quedó frío. Es algo mucho más pesado, más permanente. Es una condición de existencia inquebrantable. Y lo fascinante aquí, donde la gramática realmente empieza a brillar, es la anatomía de la frase. A ver. En el texto original en griego, estamos ante lo que los lingüistas llaman una cláusula nominal pura. Esto significa que hay 0 verbos. El texto no dice ellos son felices o ellos van a ser bendecidos. Detengámonos ahí un segundo porque esto me parece clave. Si no hay verbo, ¿cómo funciona la frase lógicamente? ¿No queda como incompleta? Todo lo contrario. Al omitir deliberadamente el verbo, el énfasis recae con una fuerza absoluta en la cualidad misma. No es una acción en el tiempo, es un decreto.
¡Wow! Funciona como una exclamación divina directa que cae desde arriba. Dichosos los pobres. Al no depender de una acción verbal temporal, se establece como una realidad ontológica que el Creador otorga de forma inamovible. O sea, es un hecho consumado. Es como recibir una actualización de estado permanente e irrevocable. No es una sugerencia de estilo de vida, no es un espero que te vaya bien hoy, es un decreto de cómo son las cosas en la realidad del reino. Exactamente. Pero, y aquí es donde necesito poner un freno y hacer un poco de abogado del diablo. Si este es un estado tan sublime, reservado casi para la divinidad y libre de sufrimiento, ¿por qué se le otorga a los pobres? Parece una contradicción enorme, ¿verdad? Es la gran paradoja del texto, sí. Y esto creo que nos conecta perfectamente con el contraste que intentamos capturar al pasar a nuestra diapositiva 2, titulada El mendigo absoluto y la rendición. Sí, esta imagen es crucial. Recuerdo que para esta segunda diapositiva buscamos un choque visual muy fuerte. Por un lado, vemos unas manos callosas, sucias de tierra, agarrando con una tensión enorme una herramienta de trabajo. Representa esa asunción moderna de que todo se logra empujando más fuerte. Y por el otro lado, separado por una línea, vemos una figura humana encogida en el suelo, en total oscuridad, cubriéndose el rostro, iluminada apenas por un único rayo de luz. Es una imagen de colapso total. Y ese choque visual es la representación gráfica del abismo que existe en el idioma griego entre dos palabras para referirse a la pobreza. La primera imagen, las manos tensas trabajando la tierra, representa la palabra griega penes. ¿Penes? Sí. El penes es el trabajador a jornal de la antigüedad. Es el individuo que tiene que sudar la gota gorda todos los días simplemente para sobrevivir. No le sobra absolutamente nada. No tiene ahorros para el futuro, pero se mantiene a flote con el sudor de su frente. O sea, alguien que se gana lo suyo. Exacto. Lo crucial aquí es que el penes mantiene su orgullo intacto, porque al final del día, él mismo produce su propio sustento. Es el arquetipo del esfuerzo humano. De hecho, es alguien digno de profunda admiración en cualquier cultura corporativa o familiar de hoy en día. El que no se rinde, el que madruga y empuja. Totalmente de acuerdo. Toda nuestra sociedad está construida sobre la ética del penés. Pero aquí está el giro radical. Jesús, en este texto, no utiliza la palabra penés para otorgar esa bendición divina de la que hablamos. ¿Ah, no? No, utiliza la palabra ptochos. Y la diferencia entre ambas no es de grado, digamos, es de categoría. El ptochos es esa figura encogida en las sombras de la diapositiva. Es el individuo que no tiene absolutamente nada. 0 recursos materiales, 0 fuerza física, 0 influencia. Literalmente nada. Nada. La etimología de esta palabra es fascinante y sumamente descriptiva. Proviene de la raíz ptoso, que literalmente significa agacharse, encogerse o esconderse por el terror y la vergüenza extrema. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, no es solo que no tenga dinero en la billetera, es una postura física y emocional de colapso absoluto. Totalmente. En el contexto del siglo I, describía al mendigo que estaba tan destituido que ni siquiera tenía la fuerza o la dignidad para mirar a los ojos a la persona que le arrojaba una moneda. Se cubría el rostro con su propia ropa, por la vergüenza de su indigencia total. ¡Qué imagen tan fuerte! El ptochos no sobrevive por su propio esfuerzo, es incapaz de hacerlo. Depende en un 100% de la gracia, la compasión y la provisión de un tercero para poder respirar un día más. Si nadie le da nada, literalmente perece. Pero espérame un momento, porque aquí es donde las cosas se ponen complejas y la lógica de nuestra época choca de frente contra este texto. A ver. Si la clave para acceder a ese estado divino de Makarioi es dejar de esforzarse y admitir que somos un mendigo sin recursos, un ptochos, ¿no estamos fomentando una actitud completamente derrotista? Pienso en la gente que nos escucha en su día a día. Claro, es una duda muy común. Si alguien aplica esto mañana, en medio de una crisis laboral o para salvar su matrimonio, suena a que simplemente debería cruzar los brazos, tirarse al suelo y rendirse. ¿No es eso una irresponsabilidad o mera negligencia de su parte? Esa es precisamente la objeción que surge siempre que nos enfrentamos a este concepto. Pero hay que separar el ámbito de la responsabilidad física o civil del ámbito espiritual del que habla el texto. El texto no está abogando por la pereza física. O sea, no te dice que renuncies a tu trabajo. Para nada.
No dice abandona tu empleo. Lo que hace es atacar la ilusión de autosuficiencia en la que vivimos inmersos. Todos los días nos levantamos intentando ser un pene solillo en áreas que en realidad no podemos controlar. Actuamos bajo la falsa asunción de que tenemos que ganarnos nuestro lugar en el mundo. Y justificar que existimos. Exacto. Justificar nuestra existencia e incluso apaciguar a Dios a pura fuerza de voluntad. Sentimos que si empujamos un poco más fuerte la herramienta, si trabajamos 14 horas en lugar de 10, bueno, vamos a tener todo bajo control. Y esa necesidad de sostener el mundo entero sobre los propios hombros, es el motor exacto del agotamiento crónico que mencionábamos en la introducción de hoy. Exactamente. El reino exige algo contraintuitivo, rendición de la voluntad y del orgullo, no del esfuerzo físico diario. Exige admitir que, frente a las realidades más profundas del universo, no somos el trabajador fuerte, somos el mendigo absoluto. ¡Wow! La llave maestra es soltar el control interno cuando ya no hay más fuerza que exprimir. Pero, para no confundir esto con simple negligencia material, necesitamos saber exactamente dónde ocurre esta pobreza. Y la gramática del griego koiné no deja lugar a dudas. Lo cual nos da el pie perfecto para revelar la diapositiva 3, que nombramos la esfera de la quiebra interior. Y fíjense que la imagen aquí deja de lado lo literal y se vuelve maravillosamente abstracta. Sí, es muy artística. Vemos el boceto de un torso humano, pero en el centro del pecho, en lugar de órganos, hay una vasija de cristal prístina, pero completamente vacía. Está allí, esperando ser llenada por una luz o un elemento externo que cae desde arriba. Esa vasija de cristal vacía es la representación perfecta de las siguientes palabras del texto. Top pneumati. Traducido literalmente, en el espíritu. Aquí el griego nos da las coordenadas precisas de la indigencia mediante una estructura que se conoce como un dativo de esfera o relación. Dativo de esfera. ¿Suena a terminología matemática o, no sé, de navegación? ¿Cómo funciona eso en una oración? Pensemos en esto como un sistema de GPS gramatical, digamos, o como cuando un médico da un diagnóstico hiperpreciso. El dativo de relación delimita el ámbito estricto y único en el que una afirmación es cierta. ¿Ok? El texto no está diciendo que exista una virtud inherente en no tener dinero para pagar el alquiler. No romantiza para nada la miseria económica. Está ubicando la bancarrota en una esfera muy específica, en lo que respecta al espíritu humano interior. Da la dirección exacta del vacío. O sea, no es la cuenta bancaria la que está en ceros, es la vasija interior. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, el diagnóstico es fulminante. Ante la perfección inabarcable de Dios, el espíritu del ser humano es ese mendigo encogido. Es un interior que por sí solo está desprovisto de recursos propios. Nada de méritos. Nada. No hay méritos acumulados, no hay una justicia interior que uno pueda presentar como moneda de cambio para decir, miren cuánto he trabajado en mi crecimiento personal, me merezco que todo me salga bien. Espiritualmente somos la vasija de cristal completamente vacía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Traduciendo esto a la experiencia de quienes nos escuchan, que quizás, llegan al final del día sintiéndose abrumados. ¿Cómo es que este diagnóstico tan crudo termina siendo una buena noticia? Es una excelente pregunta. Es decir, que a uno le digan no tienes nada de valor propio en tu interior para ofrecer o para salvarte a ti mismo, suena casi insultante, ¿no? Sin embargo, sabemos que la oración arranca con Macari hoy, con dicha absoluta. ¿Por qué admitir esta quiebra interior total es en realidad un alivio monumental? Porque destroza de una vez por todas la carga aplastante de la pretensión. Pensemos en cuánta energía vital gastamos diariamente intentando sostener una fachada, intentando demostrar al entorno, a la familia y a nosotros mismos que somos competentes, que somos buenos y que tenemos nuestras vidas perfectamente bajo control. ¿Todo el tiempo? Mantener esa ilusión de riqueza y suficiencia es lo que verdaderamente agota. Cuando la gramática de Mateo invita al individuo a admitir que, en la esfera de su espíritu, uno es un mendigo absoluto, le da permiso para dejar caer la máscara de la perfección. ¡Qué alivio! Quita de encima la responsabilidad de tener que ser el propio Salvador. El texto asume que no tenemos las respuestas y nos dice que ese reconocimiento de vacío no es el fin del mundo, sino el único comienzo posible para la paz.
Es como si nos dijeran, deja de intentar inflar un globo que ya está pinchado. Deja de remar frenéticamente contra la corriente y simplemente admitir que uno no sabe nadar. Exacto. Y me parece que entender el mecanismo de ese vacío nos prepara el escenario perfecto para el clímax de este recorrido, lo que ocurre inmediatamente después. Así que avanzamos con entusiasmo hacia nuestra cuarta y última parada, la diapositiva 4, titulada La intersección inmediata del reino. Esta es mi favorita. El arte de esta ilustración es quizás el más épico de todos. Tenemos un reloj de arena muy antiguo, pero la arena está cayendo justo ahora, en el medio. Ese reloj está conectado por un sistema de engranajes a una puerta gigantesca y antiquísima. Ajá. Y en este preciso instante, empujada por el peso del tiempo presente, la puerta se abre de par en par, y de ella se derraman una luz cegadora y tesoros que caen sobre un camino polvoriento hoy mismo. Esa imagen, centrada en el instante en que cae la arena y la puerta se abre ahora mismo, captura la gran anomalía gramatical de la segunda mitad de este versículo. Es un detalle monumental que a menudo se pierde en las traducciones rápidas. A ver, contanos. Si uno revisa las bienaventuranzas que siguen a esta, casi todas miran al futuro. Porque ellos serán consolados, porque ellos heredarán la tierra, apuntan a una promesa escatológica, digamos, algo que ocurrirá más adelante. Pero aquí, para los pobres en espíritu, el verbo utilizado es estin. Estin. Exactamente. Estin está en tiempo presente de indicativo. Se traduce simplemente como es, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice será algún día cuando mueran. Nos está hablando de una realidad actual, de una posesión inmediata. O sea que no es una especie de premio de consolación en el más allá. No es un sufre ahora, esfuérzate mucho y cuando todo acabe te daremos una recompensa. En absoluto. Y aquí es vital entender el mecanismo de cómo funciona esto. El porqué detrás de esta recompensa inmediata es casi una cuestión de física espiritual. A ver, ¿cómo es eso? Uno no puede verter agua limpia en una copa que ya está llena hasta el borde con agua estancada. Mientras el individuo opere como el pene, lleno de orgullo, lleno de sus propios méritos y convencido de que su propio esfuerzo lo sostendrá, bueno, no hay espacio para la gracia. La copa está llena de sí mismo. Claro, no entra nada más. La persona reconoce su quiebra absoluta, el momento en que se vuelve el pitochos, la vasija vacía que vimos antes. Se crea un vacío, y la naturaleza de la gracia es precipitarse inmediatamente a llenar ese vacío. Por eso el verbo está en presente. En la fracción de segundo en que se declara la bancarrota interior, el cielo invade el presente. Ese es un mecanismo fascinante. Es un momento de revelación total. O sea, al rendirnos ante los problemas diarios y aceptar que, francamente, no tenemos las respuestas ni el poder para arreglarlo todo, no estamos fracasando. Para nada. Todo lo contrario. Estamos creando el espacio, el vacío necesario. Al soltar la herramienta del esfuerzo desmedido y el orgullo, estamos activando el detonante exacto que permite que los recursos inagotables del reino entren a nuestra realidad. No mañana, no en una dimensión paralela, sino ahora mismo en medio del estrés de un martes cualquiera. Es una brillantez sintáctica y teológica absoluta. Cambia radicalmente la forma en que el ser humano debería enfrentar sus propios límites y su escasez. Totalmente. En este marco, cuando uno siente que ya no puede más, no ha llegado al final del camino, sino que se encuentra parado exactamente en el umbral donde comienza la intervención divina. El reino no es una meritocracia para los que tienen vidas ordenadas, es un regalo instantáneo entregado justo a los que agotaron sus propias fuerzas. Bueno, hagamos un resumen rápido y empático de este recorrido por nuestras 4 analogías visuales para consolidar este enorme rompecabezas. Me parece perfecto. Primero, entendimos que Makarioi no es una emoción desechable, sino un estado de existencia inamovible decretado por la divinidad. Segundo, vimos el contraste brutal entre el trabajador orgulloso que confía en sí mismo, el penés, y el mendigo interior absoluto, el ptojos, que depende totalmente de la gracia ajena. Así es.
Tercero, a través de ese dativo de esfera, nuestro GPS gramatical, localizamos esa bancarrota específicamente en el espíritu humano, lo que nos libera del peso agotador de aparentar una perfección que no poseemos. Y por último, descubrimos en el presente indicativo del verbo estin, la mecánica de la gracia, que el vacío total es el requisito físico indispensable para ser llenados inmediatamente por el reino. Es un resumen impecable. Y si me permitas, a partir de todo lo que hemos desempacado hoy, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final, un pensamiento provocativo para llevarse a su vida diaria. Por supuesto, adelante. Si verdaderamente comprendemos que el reino de los cielos es una realidad presente y que su mecanismo se activa única y exclusivamente a través del reconocimiento sincero de nuestra propia falta de recursos, si entendemos que la gracia no responde al que demuestra ser fuerte, sino al que acepta su vacío. Entonces, ¿cuánta de la ansiedad, el estrés y la opresión que sufrimos a diario no proviene de los problemas externos en sí, sino de nuestra obstinada y terca negativa a dejar de esforzarnos como un penes? ¿Cuánto cambiaría en nuestros días si simplemente dejáramos de intentar comprar nuestra paz con esfuerzo y decidiéramos abrir las manos vacías para recibirla como un pitochos? Uf, qué manera de replantearlo todo, de verdad. Nos pasamos la vida buscando planillas, rutinas de productividad y diagnósticos para arreglar nuestro cansancio a pura fuerza de voluntad. Y resulta que el alivio más profundo no estaba en optimizar la maquinaria, sino en admitir la bancarrota y dejar que el creador llene el vacío hoy mismo. Tal cual. Es increíble la belleza y el poder práctico que esconden los cimientos de este idioma antiguo para lidiar con nuestra vida diaria. A todos los estudiantes curiosos que nos acompañaron hoy para explorar estas profundidades, muchísimas gracias por sumarse a la clase. Seguiremos desentrañando estos misterios en nuestra próxima inmersión profunda.